Muchas gracias. Buenos días, vamos a empezar la predicación con una oración. Nuestro Padre, te damos muchas gracias por este momento en el que nos permitiste y nos diste la bendición de pasar tiempo como tu iglesia recordando al Señor Jesucristo. Como decía Pedro cuando vio al Señor Jesucristo en su gloria, decía, bueno, es para nosotros que estemos aquí. Y así también nosotros podemos decir que es bueno para nosotros estar aquí poniendo nuestra mirada en el Señor Jesucristo, en lo que Él ha hecho por nosotros, por esa gran obra de redención. Sabemos el gran precio que te costó nuestra salvación y queremos agradecerte por ello y también queremos darte gracias por tu palabra y por esta mañana y este tiempo que estaremos viendo algo de ella. Pedimos que sea tu espíritu el que hable a nuestro corazón y también que produzca fruto para tu honra y para tu gloria. Amén. ¿Quién sabe qué significa la palabra glasofobia? Glasofobia. ¿Alguien había escuchado esa expresión? Glasofobia. Dice que es la fobia de hablar en público. Dice que el 75% de las personas tienen esa fobia, hablar en público. Yo les puedo asegurar que yo soy de esas personas, de ese 75% que tiene glasofobia. Eh, pero bueno, creo que a veces es mejor porque así podemos decir que es el Señor el que habla, ¿no? Y no uno. Ah, el título que le puse al mensaje de hoy es Confirma tu vida. A lo mejor alguien ha escuchado esta expresión, se puede usar para diferentes connotaciones o para expresar diferentes ideas, pero para más o menos explicarles a lo que me refiero, a lo que se refiere el título de Confirmar tu vida, les voy a leer una historia. Dice, había una vez un joven llamado Alex, que después de muchos años de estudios y esfuerzos, se encontraba a punto de graduarse de la universidad. Dice, durante sus años académicos, Alex había enfrentado numerosos desafíos, pero también había experimentado momentos de éxito y aprendizajes invaluables. A medida que se acercaba a la graduación, Alex se encontraba reflexionando sobre su futuro. Había recibido muchas ofertas de trabajo de diferentes empresas y aunque estaba emocionado por eso, también el recibir esas ofertas de trabajo pues le generaba cierta inseguridad. Y un día, mientras él platicaba con su maestro o con su mentor, maestro le dio un consejo, ¿sí? Y le dijo, Alex, es hora de que confirmes tu vida, ¿sí? Asume la responsabilidad de tus decisiones que has tomado y las que tomarás. Sí, repito, es hora que confirmes tu vida, asume las responsabilidades de las decisiones que has tomado y de las que tomarás. Dice que esas palabras resonaron mucho en la mente de Alex. Él se había dado cuenta que aunque el futuro podía parecer incierto, tenía el poder de tomar, el poder de dar forma a su vida a través de las elecciones que él hiciera. Decidió aceptar una oferta de trabajo en una empresa que lo desafiaba y se alineaba con sus valores y metas a largo plazo. Los primeros meses del trabajo, Alex se enfrentó a desafíos complicados. Dice que la responsabilidad, las expectativas hacia él eran muy altas. Entonces se empezó a sentir abrumado, pero en ese momento él recordó las palabras de su mentor que le había dicho, confirma tu vida, ¿sí? Asume las responsabilidades de tus elecciones, y él se repetía eso a sí mismo varias veces para animarse. Entonces Alex no solamente se dedicó a sus responsabilidades laborales, sino que también buscó otras oportunidades para aprender y crecer. Eh, Se involucró en otros proyectos que eran desafiantes para él, se ofreció como voluntario para liderar iniciativas, buscó más mentoría, pues para desarrollarse en este caso, en su carrera profesional. Entonces, ya con el tiempo, Alex, teniendo en mente ese consejo que un día le dio su mentor, pues se volvió un miembro valioso para la empresa a la que trabajaba. Entonces, la idea con la que quisiera que se quedaran con esta frase de confirma tu vida es esa parte de que confirmemos nuestra vida, que asumamos responsabilidad de las decisiones que tomamos día a día. Ciertamente la vida en Cristo es un regalo que se nos ha dado por gracia.
¿sí? La santificación, la salvación de nuestras almas, realmente no podíamos hacer nada para merecerlo. Y cuando recordamos esa obra, pues recordamos que es la pura gracia del Señor. Entonces, pero eso no deja nuestra responsabilidad como hijos de Dios de asumir responsabilidad, ¿sí? Hay cosas que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer de tal forma que tenemos que confirmar en nuestra vida. Un versículo muy conocido para todos, yo creo que la mayoría incluso se lo sabe de memoria. Ah, Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y de este versículo quisiera compartir algunos puntos, quizá prácticos, no son absolutos. Hay muchas cosas en la vida que todavía podemos aplicar, o muchos principios bíblicos que podemos aplicar en nuestra vida para vivir pues una vida agradable delante del Señor. Y de aquí, de este versículo, pues saqué algunos puntos que quisiera compartir con ustedes. Eh, También les digo que no me voy a tardar mucho porque ya tengo muchos años con esta computadora y le dura muy poquito la pila, entonces va a ser algo corto. Y lo primero que quisiera que viéramos es un punto práctico que será bueno para nosotros en nuestra vida del día a día, es considerar la misericordia de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Creo que muchas veces es fácil olvidarnos de lo bueno y lo misericordioso que el Señor ha sido con nosotros, de tal forma que a veces pues, puede producir en nosotros un corazón de ingratitud, un corazón que indiferente hacia las cosas del Señor. Pero a mí una de las historias que vemos en la Biblia que más me, pues me impresionan o incluso hasta podría decir quebrantan en cuanto a la misericordia del Señor es el relato de esta mujer pecadora que fue encontrada en el mismo acto de adulterio, ¿no? Eh, y cuando leo esta narración, pues uno trata de ponerse en el lugar de esta mujer, ¿verdad? Habiendo sido encontrada culpable, no había, digamos, escapatoria para ella de lo que ella había hecho. Sabemos que la ley era muy estricta y era muy dura en cuanto a ese pecado que ella había cometido. Y al ponerme en su lugar, pensaba, pues ella lo único que esperaba ya en los momentos posteriores era nada más que la muerte, ¿verdad? Es lo que merecía, no había, de otra forma, no había escapatoria, pero a mí me impresiona la misericordia y la gracia que el Señor Jesucristo muestra hacia esta mujer, ¿verdad? Yo siempre pensando, ¿no? Cuando dice que el Señor Jesucristo se le quedó mirando fijamente. Yo pensaba, ¿qué habrá visto ella al momento de verlo? ¿Sí? Porque bueno, Apocalipsis, cómo describe al Señor, como sus ojos de llama de fuego, ¿no? Ojos que todo lo ven, todo lo escudriñan. Entonces, yo quisiera pensar ella cuando vio al Señor Jesucristo, ¿qué vio? ¿Sí? A lo mejor vio al Señor Jesucristo con esa autoridad de poder juzgarla, justamente, ¿sí? Pero no. Vemos que el Señor Jesucristo mostró compasión, mostró misericordia, ¿sí? Y vemos cómo le extiende su perdón, ¿sí? Le extiende el perdón. Nadie de los que estaban ahí le podía acusar porque pues nadie era exento de pecado, sino solamente el Señor Jesucristo justo era el que tenía la autoridad y la capacidad de perdonarle. Y las palabras del Señor Jesucristo que le dicen, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y así el Señor ha obrado de muchas maneras con nosotros, nos ha mostrado su misericordia. Quizá a lo mejor muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿sí? De tal forma que no las contamos en nuestra vida, pero creo que eso sería algo bueno que hiciéramos todos los días de nuestra vida, considerar cada día que nos levantemos la misericordia y la gracia de Dios en nuestras vidas, de tal forma que nuestro corazón se pueda humillar, ¿sí? Delante del Señor y busque rendir su vida a Él. Segundo punto, ofrece tu vida, ¿sí? Cuando recordamos esa misericordia del Señor, pues también recordamos cuando en los domingos, ¿no? El Señor Jesucristo que entregó su vida para salvarnos,
de nuestro pecado, y no solamente nuestro pecado, sino también, como dice otros pasajes de la Escritura, salvarnos de vuestra vana manera de vivir, ¿sí? Entonces, nosotros, en respuesta a ese amor que Él ha mostrado a nosotros, pues debemos de ofrecer nuestra vida. Dice que ofrezcamos nuestra vida en sacrificio vivo. Y cuando pienso en eso, a lo mejor no siempre viene a mi mente esta historia de Abraham, Isaac, cuando él va a sacrificar a su hijo, ¿no? Yo creo que Isaac ya tenía la edad suficiente para entender que muy probablemente él era el sacrificio, ¿verdad? No había algún otro animal o algo. Probablemente él entendía esa parte, y cómo estuvo dispuesto a, a que se tomara su vida. Pero también hay cuando pienso en esa parte de ofrecer nuestras vidas, pienso mucho en los soldados, ¿no? Cuando se alistan para la batalla o son llamados para pelear, pues ellos tienen que dejar su vida, ¿sí? Si ellos tienen una familia, si tienen un trabajo o una vida normal, pues cuando se les llama tienen que dejar esa vida, tienen que ofrecer su vida, y no solamente dejar su familia, sino ya estando ahí, digamos, en el campo de concentración, requieren de mucha disciplina, de, no sé, a lo mejor jornadas o rutinas de ejercicio muy pesadas, levantarse temprano. Y vemos en Timoteo cuando habla acerca de los soldados, dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, considerando la misericordia de Dios, es algo totalmente racional que día a día ofrezcamos nuestra vida como sacrificio al Señor, que ofrezcamos nuestra vida. Tenemos ejemplo en los apóstoles, ¿no? Especialmente en el apóstol eh, Pablo, cuando él hablaba de cuánto había sufrido por el Señor, y él se consideraba, como menciona en Romanos 8, dice: por ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos llamó. Y Pablo menciona en Corintios, ¿no? Todas las cosas por las que él había pasado. Dice en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas y una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, en peligros de los gentiles, en peligros en la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, en peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga y muchos desvelos, en hambre y sed y muchos ayunos y frío y desnudez. A lo mejor a nosotros no nos ha tocado sufrir hasta ese extremo como lo hacía el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero él se consideraba, ofrecía su vida al Señor de tal forma que él se consideraba como una oveja llevada a matadero, ¿verdad? Él estaba dispuesto a entregar su vida a Cristo. Y como dice Romanos, es algo totalmente racional porque hemos sido comprados por un precio, y un precio muy alto, que es la sangre del Señor Jesucristo, su vida propia que él entregó por nosotros, ¿sí? Entonces, es lo más racional que podemos hacer día a día, ¿no? Ofrecer nuestra vida a Dios. Otra cosa que tenemos que tener en mente en los días de nuestra vida también es no pecar, ¿verdad? A veces es ah, cuando se habla de la gracia, ciertamente es un regalo que nosotros no hicimos nada para merecer, y aunque nosotros siguiéramos fallando, pues el Señor no nos va a quitar la salvación, no nos va a desechar, ¿verdad? Él pagó por nuestros pecados, tanto pasados, presentes y futuros. Pero a veces puede entrar el pensamiento carnal de decir: pues soy humano, ¿verdad? Me equivoco y voy a seguir pecando. Sí, vamos a seguir pecando, pero eso no quiere decir que no vamos a hacer el esfuerzo de agradar al Señor con una vida de santidad, ¿verdad? Dice Tesalonicenses que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces, posesionalmente ya tenemos esa santificación delante de Dios,
y eso ciertamente es lo que nos da esperanza, ¿sí? Es algo que va a ser eterno, pero en nuestra vida, día a día, pues también debemos de buscar vivir conforme a esa realidad que ya está en nosotros, que es la santificación. Dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. Y también memorizamos el año pasado, Romanos 6, sí que pues diremos, perseveremos en el pecado para que la gracia abunde, pues en ninguna manera, ¿verdad? Entonces, debemos de buscar en nuestra vida día a día, si hay alguna situación, a lo mejor algún pecado que sea recurrente con el que a lo mejor batallemos, ciertamente traerlo delante del Señor, ¿sí? Confesarlo delante de Él, si es necesario confesarlo delante de otras personas, también hacerlo y pedirle al Señor que nos ayude en nuestra vida a precisamente apartarnos de pecado, a tratar de vivir una vida de santidad, ¿sí? Ah, y el Señor va a dar esa gracia para hacerlo, ¿no? Entonces, tercer punto, no peques. Cuarto punto, fulgura. No es una palabra muy común. Fulgor viene de fulgor, es como algo brillante, ¿no? El sol da luz fulgurante. A mí me gusta mucho, no sé, digo, y aquí en Torreón tenemos la oportunidad de verlo muy seguido, tanto los amaneceres como los atardeceres. Creo que pues varias veces al año tenemos la oportunidad de ver atardeceres muy bonitos, ¿no? Y yo pensaba, pues para mí es algo muy agradable ver eso. Recuerdo una vez, que nada más lo he hecho una vez, subí un cerro, nada más para ver, como vi que había buenas nubes, dije, subí al cerro nada más para ver un atardecer, así, de esos naranjas que se ven muy bonitos. Y es algo agradable, ¿verdad? Entonces, Romanos dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces, tratemos de brillar, ¿sí? Reflejar la luz de Cristo para ser agradables delante de Dios. Eh, Filipenses da un poquito esa idea de ser luminares en el mundo. Dice, para que seáis irreprensibles a Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Efesios 5 también lo hemos memorizado, porque en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor. Entonces debemos de andar como hijos de luz, debemos de brillar, debemos de fulgurar y que sea algo agradable a Dios. Ah, a mí siempre me ha llamado mucho la atención, obviamente, la historia de Job, ¿sí? Pues todo lo que el Señor hizo con él, pero a mí me llama la atención en los primeros versículos, pues cómo, eh, digamos, Job era una persona, era un siervo ejemplar para Dios, de tal forma que él, de alguna manera, lo presumía, ¿no? Delante de Satanás, ¿no? O sea, era como un ejemplo de alguien que era fiel a él. Entonces, pues hacernos la pregunta, ¿no? O sea, sí, ciertamente posesionalmente, por lo que el Señor ha hecho por nosotros, pues Dios nos presenta como agradables delante de Él, pero nuestra vida práctica realmente es algo agradable al Señor, ¿sí? Es algo que brilla para Él. La gente que nos ve en el mundo puede ver esa diferencia en nosotros, puede ver esa luz, algo que es agradable, algo que ellos también anhelen vivir. Pues yo creo que esa pregunta cada quien en lo individual lo puede responder. Y también cuando vemos a Moisés, muchas veces se ha usado este relato de Moisés cuando estuvo en el monte Sinaí recibiendo la ley, pues como cuando él bajó del monte su rostro brillaba, ¿verdad? La gente podía ver que su rostro resplandecía, ¿sí? Muchos usan esta figura pues porque había pasado tiempo con Dios, ¿no? De tal forma que su rostro brillaba. También vemos en Hechos, ¿no? Con Esteban, cuando lo estaban apedreando, pues también su rostro resplandecía, ¿no? Y también pues una de esas formas de resplandecer en nuestras vidas, en nuestra vida práctica, pues es pasar tiempo con el Señor, ¿verdad? Pasar el tiempo en comunión, en su palabra, de forma porque transforma, ¿sí? A lo mejor si algún día les ha pasado que están desanimados, tristes, pero llegan a la palabra y a veces da ánimo, de tal forma que cambia el estado de ánimo y cambia hasta incluso la expresión de nuestro rostro. Incomódate. ah, la transformación
de la que se habla, Romanos, o la transformación en general, pues no es de la noche a la mañana, ¿verdad? Y ponía, digo, usaba esta foto de pesas, porque ¿cuántas personas no quieren transformar su cuerpo, ¿verdad? O sea, que dice, no estoy satisfecho y quiero, pues, así como los que anuncian la publicidad de gente que está muy, muy fuerte y así. Mucha gente dice, pues yo quiero ser como esa persona, ¿no? O simplemente quiero bajar de peso y así. Pero pues esa transformación, como casi todas las transformaciones, requieren mucho esfuerzo, requieren incomodidad. Yo les tengo que confesar que a mí me gustaría, de verdad, ser, ser más, como le llaman, más fit, ¿verdad? Pero pues no tengo esa disciplina de incomodarme y levantarme temprano y ir al gimnasio, ¿verdad? Entonces, pues, ¿cómo quiero estar así si no estoy dispuesto a incomodarme? Y esto aplica a muchas cosas de la vida. Hay muchos procesos de transformación, me digo, ya sea de cosas, digo, pues cosas tangibles que yo a veces pienso en la herrería, ¿no? O sea, si los pobres metales tuvieran voz y sentimientos, pues imagínense, se quejarían mucho en ese proceso de transformación porque son sometidos a temperaturas muy altas, son sometidas a golpes para transformarlos en algo que sea útil, incluso a veces algo que sea bonito y agradable a la vista. Entonces, esta transformación, pues muchas veces va a requerir de nuestra parte incomodarnos. Hay cosas que no nos gustan, hay muchas cosas que encontramos en la Biblia que nosotros debemos de hacer como hijos de Dios, que no son fáciles, ¿no? Por ejemplo, cuando se nos manda a amar a nuestros hermanos, a amar a nuestro prójimo, ¿sí? Por suena muy fácil, pero ya en la práctica a veces cuesta demostrar ese amor, cuesta sacrificarme para yo hacer un bien a mi hermano o a otra persona, ¿sí? Eh, Soportarnos unos a otros, ¿no? También, a veces es difícil. Sí, a veces cuando lo leemos dices, pues sí, muy fácil, voy a soportar a mi hermano, sí, pero ¿qué tal cuando un hermano, o yo me siento ofendido o recibo una ofensa de parte del hermano? A lo mejor ahí se vuelve difícil mostrar ese amor, se vuelve difícil soportar unos a otros. El servicio a los demás también, pues muchas veces requiere que dejemos ah, nuestra comodidad para servir a otros. Cosas como el ser hospedadores, pues también incluye mucho sacrificar de uno, ¿no? Entonces hay muchas cosas que para ese proceso de transformación, pues tenemos que estar dispuestos a incomodarnos. Muy similar a incomodarse, es reformarnos. Hay que recordar también de dónde el Señor nos ha sacado, dónde estamos ahorita, pero también siempre recordar de dónde nos ha sacado. Y nada más puse 2 versículos, pero yo creo que esta idea la encontramos en varias cartas del Nuevo Testamento. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Colosenses, no os mintáis unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo que se renueva para conocimiento conforme a la imagen del que lo creó. Y ponía este dibujo de alguien, de un reo en la cárcel, porque normalmente ese es el propósito de una cárcel, ¿no? Reformar a gente que pues, es mala y que ha cometido cosas que no son, pues que son ilegales o cosas incluso hasta homicidios. Y hay casos de gente que sale, digamos, reformada, sale cambiada. Entra un hombre malo y cuando sale ya es otra persona, ¿sí? Creo que la mayoría de los casos de gente que durante su tiempo en la cárcel es reformada es porque de alguna manera pues, les llega el mensaje del evangelio y es el que realmente los transforma. Eh, pero hay que recordar, sí, que nosotros en ese viejo hombre vivíamos de una manera, pero el Señor ahora nos ha rescatado de esa, digamos, de esa vana manera de vivir y hay que recordarlo día a día, ¿no? Era un viejo hombre, el Señor me salvó, pero ahora día a día hoy el Señor me va transformando a través de la obra de su Espíritu y nos va reformando en nuestra vida. Sí, va muy, muy pegado, muy relacionado con la parte de incomodarnos. Las personas que están en un reformatorio, en una cárcel, no se la están pasando bien la mayoría, ¿verdad? También ah, están ahí por castigo, no es algo bonito, entonces eso, incomodidad que les causan a propósito, pues a veces es lo que les ayuda a reformarse.
transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿sí? Hay que mantenernos informados. Ah, yo no sé ustedes, pero a mí una de las cosas que menos me gusta cuando se trata de manejar, y sobre todo que estoy en un lugar, en una ciudad que no conozco, es no tener información de a dónde voy, qué hacer, ¿verdad? Eh, Afortunadamente, yo no sé cómo le hacían antes, pero nosotros ya tenemos Google Maps, ¿no? Que ya nos dice por dónde ir, qué pasos seguir. Digamos, nos da información muy útil, ¿sí? Yo recuerdo una vez en un viaje que hacía, pues yo dependía casi el 100% de Google Maps y llegué a una ciudad donde no había señal de internet. Entonces, o sea, duré como horas perdido porque pues no tenía señal, incluso hasta se me hizo de noche, y total, llegué a una tienda tipo Oxxo, ¿no? De una gasolinera y pues ya pedí que me compartieran el Wi-Fi y cargué un mapa, ¿no? Pero, pero el no estar informado, el no saber qué hacer, pues produce esa incertidumbre. Ah, y digamos, la información es la que nos ayuda a actuar. Entonces, en nuestra vida, como hijos de Dios, pues debemos estar informados, ¿sí? No tener ese conocimiento, renovar nuestro conocimiento, pero que sea un conocimiento renovado con la palabra. A veces es muy fácil buscar información que nos ayude en la vida en otras fuentes, ¿sí? Que no aportan un mensaje conforme a la palabra, pero nosotros debemos de tener ese anhelo de mantenernos informados, de tener un conocimiento renovado en base a la palabra. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, ¿sí? Y de la información, de qué te alimentas, ¿sí? Él ya había recibido de Pablo mucha enseñanza y cuál era la sana doctrina. Dice, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Mantenernos alimentados de la palabra, mantenernos informados de la palabra, también, no solamente para llenar nuestro intelecto de más conocimiento, sino que ese conocimiento sea algo que nos guíe a tomar pasos en nuestra vida, ¿sí? La palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones, en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Siguiente punto, autentifica. Ah, tenemos que comprobar, ¿sí? También lo que nosotros escuchamos, lo que recibimos, ¿sí? A veces es fácil o cómodo recibir enseñanza de otras personas que ciertamente han estudiado mucho, se han preparado mucho para eh, tener un conocimiento sólido de la palabra y también para exponerlo a los demás, ¿sí? Pero muchas veces es de eso vivimos, ¿verdad? A veces es muy fácil como iglesia, pues vivir de lo que predicó tal hermano tal domingo, ¿sí? Sin nosotros acercarnos directamente a la palabra, pedir al Señor en oración que nos enseñe y realmente nos permita, digamos, autentificar lo que se va enseñando. Era una de las exhortaciones más fuertes también que se hacía a los hermanos del Nuevo Testamento, porque había muchos maestros, falsos maestros que trataban de introducir a las iglesias enseñando o pervirtiendo el mensaje del Evangelio. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, ¿sí? Y una advertencia que tenemos, Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿verdad? Entonces, cualquier enseñanza o cualquier parte de la palabra hay que nosotros autentificar en nosotros mismos y delante del Señor que Él nos ayude a, a- a realmente tener un conocimiento sólido y que pueda haber esa madurez en nuestras vidas. Perdón. Ah, Sí, básicamente es el punto debemos de realmente nosotros por nuestra cuenta autentificar, corroborar en nuestras vidas lo que nosotros hemos ido aprendiendo. Entonces, nada más rápido, para hacer una recapitulación de los puntos que hemos visto, es
Considera la misericordia de Dios. Creo que eso es un buen hábito que podríamos hacer en nuestro día a día. Lo primero en la mañana, considerar la misericordia de Dios. Y al considerar esa misericordia, pues racionalmente, que tengamos en nuestra mente el ofrecer nuestra vida a Dios. Ofrecer nuestra vida a Dios como ese sacrificio agradable, pues involucra no pecar, vivir en santidad, apartados del pecado. Y eso para Dios es algo que es agradable, es algo, puse esta palabra porque para mí ver un amanecer es algo, o un atardecer es algo agradable, es algo bonito, ¿sí? Entonces el Señor se agrada de una persona que vive, trata de alejarse del pecado y que constantemente ofrece su vida. Incomódate, sí, también hacer cosas que la palabra nos pide, pues va a causar incomodidad, va a causar cierto esfuerzo, a lo mejor de nuestra parte, muy relacionado, pues esa incomodidad nos ayuda también a transformarnos, reformarnos, ¿no? Es importante también la renovación de nuestro entendimiento, mantenernos informados, pero no en información de secular o información terrenal, sino estar informados, estar llenos de la palabra del Señor. Como dice, la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros. Entonces también tenemos lo que recibimos aún de otros, pues también nosotros autentificarlos, ¿verdad? Estar, pedirle al Señor que nos dé la sabiduría para que de primera mano nosotros podamos tener un conocimiento sólido de la palabra. Entonces, esto es lo que yo quería compartirles. A lo mejor hay cosas a lo mejor más prácticas en la vida que podemos ver, pero creo que estos puntos pues nos recuerdan, ah, son un recordatorio de que pues debemos de ah, presentar nuestras vidas al Señor como un sacrificio vivo, agradable. Ah, entonces, no es nada nuevo, quizá lo que le estoy enseñando, pero siempre es buen recordatorio, poner delante del Señor nuestra vida y realmente confirmar, como decía al principio, confirmar nuestra vida, asumir nuestra responsabilidad. ¿Sí? El Señor hizo lo difícil para nosotros. ¿Sí? El Señor ya hizo la parte más difícil que era perdonar nuestros pecados. ¿Sí? El Señor Jesucristo en su obra, digamos, resolvió nuestro problema más grande. ¿Sí? Entonces, por eso damos gracias a Dios, pero aún en nuestra vida, en los días, sean muchos o pocos que nos queden aquí en la tierra, pues el Señor se agrada de alguien que muestra gratitud hacia lo que Él ha hecho por nosotros, entregando su vida a Él. Y vamos a orar para terminar. Nuestro Padre, te damos muchas gracias por esos recordatorios que vemos en tu palabra, de lo mucho que tú has hecho por nosotros. A veces ni siquiera alcanzamos a entender la magnitud de tu obra, de lo maravilloso que es. A veces pensamos en cómo los seres angelicales quizá a lo mejor tienen una comprensión más grande de lo que tú has hecho y se maravillan. Pero ayúdanos en nuestra día a día, también nosotros cada vez tener una comprensión más profunda de lo que tú eres, de lo que tú has hecho por nosotros, también de lo que esperas de nosotros como hijos obedientes, y que al, al conocer más de ti, de lo que tú esperas, pues también pueda haber un corazón humilde en nuestras vidas para que realmente pueda entregar o dar el lugar que tú mereces en nuestra vida, que nuestra vida no sea gobernada por nosotros mismos ni por alguien más, sino que solamente sea gobernada por ti, por tu Hijo, quien pagó un gran precio por nosotros. Entonces, por precio fuimos comprados y queremos glorificarte con nuestras vidas. Amén.